Honorable Asamblea, como sabemos, mañana 21 de marzo se conmemora el aniversario 219 del natalicio de don Benito Juárez García, político mexicano, indígena y abogado. Después de ocupar los cargos de gobernador del estado de Oaxaca y presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ocupó la presidencia de México de 1858 a 1872. También conocido como Benemérito de las Américas por su lucha contra la invasión francesa, Benito Juárez estableció las bases sobre las que se funda el Estado laico y la República Federal en México. Durante el tiempo que permaneció como titular del Poder Ejecutivo, impulsó las leyes de reforma mediante las cuales se establecían, entre otras cosas, la libertad de culto, la creación del registro civil y la secularización de la beneficencia pública. En este sentido, la mesa directiva acordó una ronda de participaciones de los grupos parlamentarios para referirse a este importante personaje de nuestro país. Las intervenciones serán en orden creciente y por un tiempo máximo de hasta 5 minutos cada una. En consecuencia, damos inicio a las intervenciones con la senadora Nora Rubalcaba Gámez, de Morena, hasta por 5 minutos. El grupo parlamentario del PT cede su espacio a Morena. Con el permiso de la presidencia. Nunca está de más recordar año tras año el natalicio de Benito Pablo Juárez García para fortalecer nuestra conciencia nacional. Ciertamente, nadie elige el lugar de nacimiento, el color de la piel o el de los ojos. A Juárez, el destino le señaló una cuna, la Sierra Norte de Oaxaca. Su cuna le marcó un solo destino: servir a México en el honor, la verdad y la justicia. Pienso, siento y creo que no podemos medrar con el pensamiento de nuestros antepasados. La mejor manera, el mayor ejemplo de ser leales y fieles a la herencia juarista e inspirarnos en ella, consiste en enriquecerla como un cambio, como lo hiciera el presidente Andrés Manuel López Obrador al sentar las bases de la Cuarta Transformación mediante la revolución de las conciencias. Solo Juárez pudo convertir a la República en un carruaje y peregrinar por sierras y desiertos, apuntalando con su fe y su prestigio personal la eficacia y el decoro de las instituciones mismas. Y cuando las hubo preservado del naufragio y pudo usarlas para su beneficio, se dedicó a obedecerlas y respetarlas inalterablemente hasta el mismísimo día de su muerte. Sin embargo, no podemos caer en la idolatría de pensar que su obra ejemplar es el resultado exclusivo de su acción. Por fortuna, Juárez se sumergió en las cauces de su generación, una generación que fulguraba bajo los espejuelos de lumbre del general Zaragoza, una generación que estuvo presente en los tratados de la soledad del general Manuel Doblado, en los cantos populares de Guillermo Prieto, en el zarape multicolor en el que se envolvió el coronel Nicolás Romero para recibir la descarga de los franceses, en la arrogancia de González Ortega, en el sitio de Puebla y en el pabellón tricolor que frente a Palacio Nacional izara una mañana de julio de 1867
no disipada aún la humareda de la descarga del Cerro de las Campanas, el triunfante indio de Guelatao, quien ante la petición de clemencia de Víctor Hugo para salvar la vida del usurpador, decidió su ejecución, restaurando así la República. Toda la vida de Juárez es una estructura extraordinaria, libre de torceduras, de sombras, de contubernios, de prevaricaciones. Juárez es primero el artesano de sí mismo, no para deleite propio, sino para ser el instrumento de la construcción social y política de su tiempo. Por ello inculcó a sus hijos que los hombres públicos deben ser revolucionarios en la calle y aún activos reformistas. Por eso los alejó de escuelas confesionales y sectarias, esas que siguen ocultando a la juventud la verdad que viven los pueblos, esas que siguen mostrando a Iturbide como un paladín de la democracia y a Juárez como un apóstata y un traidor. Ante ese analfabetismo cívico, ante ese odio supérstite de las facciones que pretenden ignorarlo, a pesar de ellos, Juárez está vigente. Es y será un reformador, un prodigio de fortaleza moral que en cada época del tiempo reencarna con su anhelo, con su palabra profética y precisa para seguir en pos de una sola verdad, la de la patria. Esa patria, hoy gobernada por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien con aplomo y dignidad, inspirada en el benemérito de las Américas, afrenta con aplomo y dignidad la mezquindad intervencionista, sabedora de que no solo le asisten el derecho y la razón, sino el respaldo inquebrantable de un pueblo dispuesto a defender su soberanía. Sobre el intenso clamor de los pueblos subyugados que aún luchan por su emancipación y su autodeterminación, habrá de resonar la voz del patricio mexicano, recordándole al mundo que más allá de las fronteras que cercan las naciones, más allá de los muros invisibles, más allá de los pensamientos encontrados entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno seguirá siendo la paz. Gracias, senadora. Continúa el senador Luis Alfonso Silva Romo, del Partido Verde Ecologista de México. Hasta por 5 minutos. Muchas gracias, presidenta. Con el permiso de la mesa, compañeras y compañeros legisladores, público que nos acompaña aquí en las gradas y pueblo de México que nos está viendo a través del canal del Congreso. Sin duda, mi compañera, la senadora Nora Rubalcaba, ha dado una muestra extraordinaria, un discurso lleno de corazón y de pasión. Y es con la misma convicción que vengo hoy ante ustedes para hablar de una persona, para hablar de un indígena, para hablar de un mexicano y para hablar de un oaxaqueño. Y hablo de Benito Pablo Juárez García. Una vez que México se encontró dominado por el Imperio Español, pareciese que en las montañas recónditas de mi estado, el estado de Oaxaca, se refugió la dignidad, se refugió la libertad, no solamente de los pueblos originarios, sino se refugió la libertad y la dignidad de la raza humana. Porque es paradójico que en una comunidad tan lejana como lo es San Pablo Guelatao, fuese justo ahí donde el más grande presidente que ha vivido en México viese la luz. San Pablo Guelatao, sin duda, compañeras y compañeros, es un lugar de peregrinaje laico nacional. Y las invito y los invito a quienes todavía no conozcan San Pablo Guelatao, que vayan a San Pablo Guelatao, que enfrente de la Laguna Encantada se sienten, mediten y vean cómo de esas montañas lejanas, de esas montañas
como dicen por ahí, tan verdes que se caen de azules, surgió uno de los baluartes de nuestro país. Surgió el presidente Benito Juárez García. Parece que este niño indígena que terminó venciendo a el hijo de la realeza que se creó en el Palacio de Miramar, no tenía la menor idea de lo que le esperaba en la defensa de la patria. Benito Pablo Juárez García salió muy joven de San Pablo Guelatao, pues había quedado huérfano. Llegó a la ciudad de Oaxaca a practicar la encuadernación en el oficio de ese momento. Quienes hayan estado en Oaxaca y hayan visitado la casa del expresidente Benito Juárez saben de lo que hablo. Pensar que ahí de Antonio Salanueva abrevó los conocimientos de la encuadernación y posteriormente en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, institución de la cual yo me siento honrado de ser egresado, aprendió sus primeras lecciones de Derecho. Compañeras y compañeros, podemos hablar de Benito Juárez en muchas de sus facetas. Podemos hablar de Benito Juárez como hijo, podemos hablar de Benito Juárez como estudiante, podemos hablar de Benito Juárez como profesionista, podemos hablar de Benito Juárez como servidor público y desde luego siempre podremos y deberemos de hablar de Benito Juárez como presidente de México. No es un azar que el poeta Carlos Pellicer le haya llamado el presidente vitalicio de México, porque hoy y siempre vivirá Benito Juárez. En los dos momentos que le tocó defender a la nación, primero con la Reforma y segundo con la intervención francesa, dio gala y dio muestra de esa madera de la que están hechas las mexicanas y los mexicanos. Y hoy, en este momento histórico que nos está tocando vivir como mexicanas y como mexicanos, continúa el presidente Benito Juárez dándole lecciones a la reacción, diciéndoles que por más que vayan a haber emperadores, que por más que vayan a haber potencias extranjeras, la dignidad nacional siempre estará de pie. Pues ya lo ha dicho él, porque entre los pueblos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Por eso, compañeras y compañeros, que hoy y siempre viva, que viva Benito Juárez. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Gracias, senador. Gracias. Continúa la senadora Anabel Ábalos Sempoalteca, del Partido Revolucionario Institucional. Hasta por 5 minutos. Muchas gracias. Estamos conmemorando el nacimiento de don Benito Juárez García, quien fuera uno de los constructores de esta nación. Recordar a grandes hombres y mujeres del país es preguntarse qué hubieran ellos hecho ante grandes retos nacionales. Es seguir su ejemplo y obra. Es tratar de emular su visión de Estado ante la complejidad nacional. Sin duda que Juárez se enfrentó a un país en construcción con pobreza, endeudado y en construcción, a invasiones extranjeras, así como a rebeliones internas. Esos son los tiempos de Juárez, los tiempos que hoy parece no haber cambiado mucho. Persiste la pobreza, ha aumentado la deuda pública, se han derrumbado instituciones como el Poder Judicial y los organismos autónomos que tenemos que construir nuevamente. Estamos en ascuas por una guerra comercial con Estados Unidos. Esta conmemoración nos debe llamar a una auténtica unidad para enfrentar la violencia y la delincuencia. A don Benito Juárez se le atribuye la frase: nunca abuses del poder, humillando a tus semejantes, porque el poder termina y el recuerdo perdura. En el grupo parlamentario del PRI estamos por construir una patria fuerte, donde no haya delincuencia, donde haya empleo y oportunidades para todos. Estamos en una gran coyuntura derivado de un hecho doloroso para todos. Teuchitlán no se debe olvidar.
No se debe olvidar el dolor de padres, de madres y hermanos que no encuentran a sus familiares. ¿Qué hubiera hecho don Benito Juárez García para enfrentar esta situación? Estoy casi segura que la hubiera enfrentado con fiereza, con integridad, construyendo instituciones, no con abrazos ni con discursos mañaneros. En el marco de la conmemoración del natalicio del llamado Benemérito de las Américas, el grupo parlamentario del PRI propone que haya un trabajo en conjunto con todas las fuerzas políticas y sectores del país. Es tarea de todos. Por ello, hacemos un atento llamado a crear una comisión parlamentaria plural y equilibrada políticamente, que dé seguimiento a este caso. Exhortamos a que se apruebe a la brevedad posible en este Senado, para que esta comisión pueda solicitar comparecencias, pedir informes, que asimismo analice el marco jurídico para realizar las reformas, adecuaciones que sean necesarias para combatir la violencia y acabar con los desaparecidos. Esta comisión plural debe tener acompañamiento de organizaciones, instancias internacionales y sobre todo de las madres y padres buscadores que estén vigilando y observando lo que hacemos. Juárez decía: los hombres son nada, los principios lo son todo. Construyamos un México con instituciones y no con base en la idolatría a hombres y mujeres que son transitorios. El gobierno de la Cuarta Transformación desvirtúa el horror de lo que sucede en Teuchitlán. No jueguen con el dolor de las madres y padres buscadores. Estamos ante una crisis nacional, yo creo que la más grave que hemos vivido, y es lamentable que el gobierno sea indolente y quiera minimizar lo que todo el mundo ve. Los colectivos de madres buscadoras exigen justicia e investigación, pero sobre todo exigen acción. Queremos saber cuál es la relación entre el Estado y el crimen organizado. Quiero decirles, no son bots los millones de comentarios en torno a este tema. Los mexicanos se están despertando. Qué bueno que el oficialismo no se dé cuenta de ello. Congruencia, compañeros. Congruencia con la austeridad republicana que tanto pregonan. Sean congruentes con lo que dicen y con lo que hacen. Como el presidente de la mesa directiva que ha viajado a París en clase turista. Eso lo han criticado siempre, por favor, y ahora senadora. Lo hacen. Hoy es el día de la alegría, sí, pero en México no tenemos nada que celebrar. Hoy México está de luto. ¿Es cuánto? Gracias, senadora. Continúa la senadora Adriana Fuentes Telles, del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Con su permiso, señora presidenta. Adelante, senadora. Conmemorar el natalicio de Benito Juárez García es hablar del hombre que desde las montañas de Guelatao ascendió hasta la más alta magistratura de la nación, convirtiéndose en un símbolo inquebrantable de resistencia, justicia y libertad. Recordar a Juárez no es un mero acto de nostalgia, es un deber cívico, una obligación histórica que nos impone mirar nuestro presente con los ojos del pasado y preguntarnos si estamos a la altura de su legado.
Juárez no fue solo un presidente, fue el arquitecto de un México moderno, republicano y secular. Su lucha contra el conservadurismo, la intervención extranjera y las tentaciones autoritarias forjó la esencia misma de nuestra nación. Su reforma, a pesar de la resistencia feroz de sus adversarios, sentó las bases para un país donde la ley y la igualdad ante ella fuera el eje rector de nuestra convivencia. Hoy, a más de 2 siglos después de su nacimiento, la historia nos obliga a preguntarnos, ¿hemos honrado su memoria con nuestras acciones? ¿Hemos defendido la República con la misma valentía con la que él lo hizo? ¿O estamos permitiendo que el poder, una vez más, se concentre en unas pocas manos y se imponga por encima de las instituciones y el Estado de Derecho? Benito Juárez enfrentó adversidades que habrían doblegado a cualquier otro hombre. Desde su origen humilde hasta su exilio forzado, su vida es testimonio de la perseverancia de quien no se rinde ante las adversidades. Juárez entendió que la verdadera independencia de México no se alcanzaba solo con la expulsión de los extranjeros, sino con la consolidación de un Estado fuerte, donde la ley prevaleciera sobre todo por el poder personal. Su legado se erige sobre principios inquebrantables de nuestra vida cotidiana. El Estado laico y la igualdad ante la ley, donde sin importar su origen, cada ciudadano, cada ciudadana tenga los mismos derechos. Estos principios son hoy más que una lección de historia, son un recordatorio de lo que México puede perder si permitimos que el poder se ejerza sin límites. Si las leyes que se manipulan para favorecer a una persona o tan solo a un grupo, si las instituciones se debilitan en nombre de una supuesta voluntad del pueblo, que en realidad solo es la voluntad de unos pocos. La historia de Juárez nos demuestra que los regímenes autoritarios nunca se presentan como tales. Se disfrazan de redentores de la patria, de mesías que traen consigo una justicia superior a la de las instituciones, de intérpretes únicos del sentir popular. México enfrenta hoy una encrucijada. Las instituciones republicanas construidas con tanto sacrificio están bajo ataque. Se cuestiona la autonomía del Poder Judicial cuando sus resoluciones no complacen al Ejecutivo. Se debilitan los órganos electorales con discursos que pretenden hacerlos pasar como enemigos del pueblo. Se utiliza el poder del Estado para amedrentar a la prensa crítica y para convertir la opinión pública en un tribunal donde la disidencia es condenada antes de que pueda defenderse. ¿No es esto lo mismo contra lo que luchó Juárez? Él combatió un modelo de gobierno donde el poder residía de una sola figura, donde las instituciones eran desplazadas por voluntades personales y donde la legalidad se torcía según la convivencia y conveniencia del gobernante en turno. Juárez nos enseñó que la ley es la única garantía de la justicia y que la justicia solo puede existir en un Estado donde el poder se distribuye y no se concentra. La república que él defendió no es solo un ideal, es un sistema que nos permite vivir en un país donde los derechos y las libertades no dependan de la gracia de un solo hombre. El mejor homenaje que podemos rendir a Juárez no es la repetición mecánica de sus frases célebres ni la colocación de un retrato en las oficinas públicas. Honrarlo significa actuar con la misma determinación con la que él actuó cuando vio a México en peligro. Significa rechazar cualquier intento de socavar las instituciones democráticas. Significa exigir transparencia y rendición de cuentas a todos los niveles de gobierno. Significa resistir la tentación de creer que una sola persona, por más carismática o popular que sea, puede estar por encima de la ley. La república no se construye con lealtades ciegas
ni con la obediencia sumisa de Concluya, un líder. por favor, senadora. Ya voy, Presidenta. Se construye con ciudadanos que cuestionan, que participan, que defienden la legalidad incluso cuando no les favorece. Se construye con el ejercicio constante de la libertad y con el entendimiento de que ninguna causa, por justa que parezca, pueda justificar el atropello de los derechos de los demás. Concluya, si Juárez por favor, estuviera entre nosotros, no dudaría en levantar su voz contra cualquier forma de abuso del poder. Por eso, Concluya, al recordarlo senadora. hoy, no solo celebramos su legado, favor. nos comprometemos con él. Esa es la lección imperecedora de Juárez. Esa es la responsabilidad que su memoria nos impone. Y ese, amigos míos, Concluya, es por el favor, México senadora. que debemos defender. Muchas gracias. Gracias. El senador Loera de la Rosa, ¿con qué objeto, senador? Una moción, Presidenta. Me parece que están metiendo la agenda política en una efeméride. Mejor que nos platique la senadora todo el desastre urbano que ocurre en Ciudad Juárez gracias al acaparamiento de terrenos que históricamente la familia Fuentes ha tenido en Ciudad Juárez, porque está metiendo realmente la agenda política en una efeméride. Gracias. Senador, tiene la palabra el senador Francisco Chiguil Figueroa de Morena. Les informo que Morena ha dividido su tiempo en dos intervenciones. Adelante, senador Chiguil Figueroa. Con su venia, Presidenta, estimadas senadores, senadoras, Benito Juárez decía, el triunfo de la reacción es moralmente imposible. Este 21 de marzo se conmemora el 219 aniversario del natalicio del presidente Benito Pablo Juárez García, una de las figuras más perdurables de la historia de nuestra nación, que hoy recordamos por sus contribuciones a nuestra República y por los principios y convicciones inquebrantables que siempre defendió en favor de nuestro pueblo. Benito Juárez, de humildes orígenes, se convirtió en uno de los presidentes más respetados de México y del mundo, y cuyo nombre es sinónimo de la defensa de la soberanía nacional sobre la intervención extranjera, que recobra especial importancia en estos tiempos, en donde las potencias, con sus nuevos afanes hegemónicos, pretenden socavar la soberanía de las naciones del mundo. En un momento en que nuestra nación luchaba por establecer su independencia, Juárez se enfrentó con firmeza al supremo poder conservador de aquella época y a su príncipe Maximiliano, y junto a un grupo de liberales edificó un nuevo Estado en el que se fortalecieron los derechos y las libertades individuales. Es por ello que sus principales esfuerzos se encaminaron a la consolidación de un Estado laico, la igualdad jurídica, con la creación de instituciones públicas, el acceso a la educación universal y la eliminación de privilegios sobre los que se había construido el pasado régimen conservador. Juárez sigue siendo ejemplo para enfrentar los nuevos desafíos que tenemos como nación, para hacer frente a las nuevas formas de intervención extranjera del vecino del norte, que disfrazada de una política arancelaria amenaza el ingreso de miles de familias mexicanas y que representa un nuevo intento de socavar nuestra soberanía nacional en beneficio de sus intereses hegemónicos. Esta amenaza externa, a la que se alinean los conservadores de esta época, está condenada al fracaso, porque tenemos una presidenta que conoce nuestra historia, que actúa con firmeza y determinación, que cuenta con el apoyo y respaldo popular y cuyo actuar
se sustente en los principios juaristas en la defensa de nuestra soberanía y nuestra independencia nacional. Sí a la colaboración, jamás a la subordinación. Muchas gracias. Gracias, senador. Continúa la senadora Karina Isabel Ruiz Ruiz, hasta por 2 minutos. Con su permiso, Presidenta. Hoy, en el marco de la conmemoración del natalicio de uno de los personajes más emblemáticos de la historia de nuestro México, Benito Juárez, nacido el 21 de marzo de 1806 en la comunidad zapoteca de San Pablo Guelatao, en mi bello estado de Oaxaca, donde son originarios mis padres. Juárez es recordado no solo por su origen humilde, sino por su extraordinaria capacidad de liderazgo y visión para nuestra nación. Su vida estuvo marcada por desafíos, pero también por una incansable lucha por la justicia, la dignidad y la soberanía de México. Fue migrante en su juventud, moviéndose de su pueblo natal en Oaxaca a la ciudad de Oaxaca para buscar mejores oportunidades. Fue el presidente que con firmeza y valentía defendió la República ante las invasiones extranjeras y las amenazas internas, y que sentó las bases para la modernización del país a través de sus reformas liberales. Su lema: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, refleja su profundo compromiso con la soberanía, la dignidad humana y la libertad. El legado de Benito Juárez está estrechamente ligado a las reformas que impulsó durante su presidencia, las cuales cambiaron profundamente el rumbo del país. En particular, las leyes de reforma son una de sus mayores contribuciones a la construcción del México moderno. Estas leyes aprobadas fueron un conjunto de medidas que buscaron transformar las estructuras sociales, políticas y económicas del país. Otro de sus legados fue la doctrina Juárez, que da fundamento a uno de los principios de la política exterior mexicana, basado en el principio de no intervención. Los cambios que se generaron en la época del presidente Juárez van más allá de sus implicaciones políticas y sociales. Representó una profunda transformación en la estructura del poder de México, promoviendo un Estado laico, promoviendo la libertad de culto y buscando la igualdad ante la ley para todas y todos los ciudadanos. Así como Juárez dio los pasos hacia un México de justicia social, republicano y de derechos, en la Cuarta Transformación estamos comprometidos en seguir avanzando en la construcción de un país más equitativo, sin corrupción, con educación, salud y un verdadero estado de bienestar. Concluyo, Presidenta. El ejemplo de Benito Juárez sigue vivo, recordándonos que las grandes transformaciones de la historia de México siempre nacen de la firme convicción de un pueblo que se une para alcanzar sus derechos y libertades. ¡Que viva la memoria de Benito Juárez! ¡Que viva Oaxaca! Gracias, senadora.